principalmente pues viene el Australopithecus, que es un ser parecido a los monos, que tienen los brazos muy largos. Ya después de este viene el simio, bueno, otro que es como semejante al simio, que vendrían siendo los homos, que son el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens neandertal. Ya posteriormente a este, pues venimos sobre lo que viene siendo nosotros, que sería pues el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre y mujer actual. Por ejemplo, así de esta imagen de aquí, ¿cómo que entiendes? De este de la primera parte, como del cómic. Unas personas. Unas personas. Y son como, pues bueno, tienen como la forma del mono, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Ok, y ahí en la segunda imagen, ¿cómo que mirarías tú? Un chico. Un chico. Pero ¿cómo que parece? ¿Cómo? El mono, porque es antes de nosotros. Y aquí al final como que se notan estas dos imágenes.
Que uno tiene que y el otro tiene que. El primero tiene calor ¿Y el segundo? y el segundo tiene frío. Ok. Y acá abajo pues se nota que tiene, cada uno es diferente, ¿no? Uno tiene ropa y el otro tiene qué. ¿Sabes cómo se llaman estos? ¿No? Bueno, estos se llaman taparrabos. Y acá pues ya miramos el mundo, así por donde viajaron ellos, en la zona roja. Acá pues, tenemos pues Asia. Aquí viajaron a casi todas, desde Asia se vivieron a todas partes y después fueron a América. Ahora te voy a explicar un poco sobre cómo era la vida de los primeros recolectores. Esto es para que tú tengas una idea de cómo fue la caza del mamut en la prehistoria. Los primeros cazadores recolectores eran nómadas y se juntaban en grupos, esto para ir de un lugar a otro. Recorrían grandes distancias y en ocasiones debían de luchar con otros grupos para poder así tener un territorio. Entre lo que cazaban, los animales eran su mejor presa. Y si recordamos un poco, los animales de la prehistoria eran, por ejemplo, el mamut, el tigre de dientes de sable, entre otras cosas. ¿A qué animal te recuerda el mamut en la actualidad? Al elefante. Muy bien, esto es porque son parientes lejanos. A lo largo de la historia, los animales han sido indispensables para la supervivencia y el desarrollo del ser humano. Esto es como en la actualidad que consumimos res, pollo, puerco, entre otras cosas. Así los primeros seres humanos cazaban al mamut. Estos son parecidos a los elefantes, como bien lo dijiste. Migraron de África hace 3.5 millones de años y llegaron a Europa, Asia y América, donde se adaptaron a distintas regiones como la estepa, la sabana y el bosque. El mamut era un animal de gran tamaño, por eso para cazarlo lo perseguían y por ejemplo, podían conducirlo a un pantano en donde él se quedaba atrapado y así los primeros seres humanos con sus instrumentos como las lanzas o los arcos lo cazaban. Bueno, esa fue la explicación. La estrategia con la que vamos a aprender un poco más de este tema es que tú crees un monumento del mamut. Vas a tener que hacer una escultura de un mamut, ¿ok? Aquí tienes los materiales, ya los estás manipulando como lo son la plastilina. Entonces recuerda, el mamut no tiene que ser perfecto, hazlo como tú puedas, ¿ok?
¿Terminaste? Ya mero. No, sí, ya terminé. Muy bien. Como sabemos, a lo largo del territorio mexicano fue habitado por mamuts en todo el territorio. Porque en la región había una abundancia de alimento y esto los hizo el paisaje ideal para el mamut. Aunque, por ejemplo, ¿tú sabías que aquí en Cedral se descubrieron restos de mamuts? No. Fueron descubiertos en el 2015 por el doctor Gilberto Pérez Roldán. Y no solo de un mamut, sino de 5. Una cría de mamut, un mamut de 12 años y el resto de los mamuts encontrados son adultos. Hola Fátima, buenas tardes. El día de hoy en la materia de historia vamos a ver el tema de la invención de la escritura y las primeras ciudades. ¿Tú sabes cuándo fue la invención de la escritura? Yo me acuerdo que leí en un libro que fue aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Bueno, sí fue más o menos por ese tiempo. Bueno, la invención de la escritura es uno de los avances más importantes para la historia de la humanidad. Con la invención de la escritura hace más de 4000 años, hace más o aproximadamente más de 4000 años, marca el fin de la prehistoria e inicia el proceso de la... Los símbolos fueron la base de los primeros sistemas de escritura. A base de signos, para ellos se elaboraban pequeñas marcas sobre tablillas de arcilla. A este tipo de arcilla se le denomina escritura cuneiforme, ya que representa los caracteres o palabras con signos en formas de cuña o triángulo. Este tipo de escritura se utilizó por mucho tiempo. Existen otros sistemas de escritura como son jeroglíficos, ideográficos y alfabéticos, pero en esta clase vamos a trabajar con el sistema de escritura cuneiforme,
como se muestra en la página 26 de tu libro de historia. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de la escritura cuneiforme, como se muestra en tu libro de historia, la página 26, pero en este caso lo vamos a hacer con tierra. Vamos a utilizar tierra, agua y palillos para hacer un ejemplo de cómo era la escritura de nuestros antepasados, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo vas, Fátima? ¿Se te está haciendo complicado realizar esta actividad? Pues no, no tanto, pues, porque eso es un material que no es tan difícil de usar. Ujú, muy bien. Pues antes, cuando fue la invención de este tipo de escritura, era un poco más complicado porque no era exactamente este mismo material el que se utilizaba. Era un poco más diferente en el material que utilizaban en el que escribían antes. ¿Sabes con qué fin se inventó la escritura? Con el fin de que nos pudiéramos comunicar. Bueno, el fin de la escritura son fines utilitarios como la contabilidad en el comercio o el registro de impuestos, su uso para comunicar asuntos religiosos, desde luego para acumular, elaborar y transmitir conocimientos. Hoy en la actualidad, la escritura es una necesidad para expresar ideas e información. ¿Tú crees que es importante la escritura ahora en nuestra actualidad? Sí. ¿Por qué? Sí, porque es un medio de comunicación. Muy bien. Bueno, ¿ya terminaste tu actividad? Sí. Bueno, entonces ahora la vamos a dejar que se seque para ver bueno, el resultado que vamos a obtener al final es porque ahorita no podemos percibir bien los signos que dibujaste ahí en el lodo, pero al final, cuando ya esté seco, es entonces cuando vamos a poder percibir el sistema de numeración que intentamos hacer. Bien, pues estamos viendo el tema de los primeros seres humanos. Como recordarás, te había hablado ya de los Australopithecus. Australopithecus es un término que viene de Austris, que significa sur, y Tecus, que significa hombre. Entonces vendría siendo hombre del sur. Australopithecus, los primeros los restos fósiles han sido encontrados en territorios de África, datan de hace 3.5 millones de años, más o menos. Y pues el día de hoy nos vamos a centrar en un descubrimiento que hicieron en Etiopía sobre Lucy. Fue descubierta el 24 de noviembre de 1974 en las colinas de Afar, Etiopía.
donde un grupo de antropólogos dirigidos por el estadounidense Donald Johnson encontró los restos fósiles de un esqueleto, que así estaban completos y pues era un homínido. Decidieron llamarlo Lucy y aquí viene un dato interesante. Es un dato curioso sobre ese acontecimiento, que mientras ellos celebraban el descubrimiento de ese fósil, escuchaban esta canción. En inglés es de los Beatles. Se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Significa luz en el cielo con diamantes. Entonces aquí el dato interesante es que cuando los antropólogos descubrieron el resto fósil de Lucy, estaban escuchando esta canción y así lo primero que se les vino a la mente pues fue Lucy, que es de lo que se trata la canción, y así le pusieron a la primer hembra que encontraron. Poco después, varios estudios comprobaron que los huesos tenían una antigüedad entre 3.2 y 3.5 millones de años de antigüedad. Pertenecían a una hembra, aproximadamente 20 años de edad. Medía más de 1 metro, tenía cerebro pequeño, porque si recuerdas, los primeros seres humanos tenían características diferentes a nosotros, sobre todo los australopithecus, que son los más ancestrales. Pesaba alrededor de 27 kilogramos. Se concluyó que descendía de la especie Australopithecus afarensis y que era el resto fósil más antiguo del que se tenía conocimiento hasta ese momento. Recordemos que este acontecimiento sucedió el 24 de noviembre del 1974. Años más actuales se han descubierto muchos restos fósiles más antiguos que los de Lucy, motivo por el cual dejó de ser considerada como la abuela de la humanidad. Así le consideraban porque se suponía que ella era de los homínidos más antiguos de los que pues descendemos nosotros. Aunque el hallazgo no perdió importancia, hoy Lucy está resguardada en una caja fuerte de Addis Abeba, en la capital de Etiopía. Bueno, recordemos que este resto fósil es Australopithecus. Estos Australopithecus, ¿crees que tengan diferencia o no con los Homo? Lo que tú consideres. Con los Homo. No. ¿No? Efectivamente, no tienen parecidos, porque si bien son de nuestros ancestros, los Australopithecus se fueron extinguiendo debido a que no pudieron adaptarse a los diferentes cambios de clima, los diferentes cambios de región, y los Homo sí, los Homo fueron evolucionando hasta llegar pues al ser humano actual, pero los Homo sí tenían esa capacidad de adaptarse a los diferentes paisajes, a los diferentes cambios de clima, a las diferentes actividades para sobrevivir, como la caza, la recolección y todo eso. Ahora vamos a ver, hablando de Lucy, ¿dónde crees tú que habitaban? Lo que tú consideres, lo que tú creas. ¿Dónde crees que habitaban? En un bosque. En un bosque, bueno, sí, en las regiones naturales. ¿Cómo crees que era su vivienda? ¿Qué es vivir? ¿Su casa? Pues una cueva. Una cueva, ajá. Una cueva. Alimentación. ¿Cuál sería la alimentación de los primeros seres humanos? Carne de los demás animales. Ajá, carne de los primeros seres humanos. ¿Y cómo obtenían esta carne? Cazando animales. Cazando, por medio de la caza. Pues sí, sus viviendas estaban hechas provisionalmente con ramas, pieles de animales, lo que encontraron a su alrededor, porque pues no había todavía utensilios como los que existen hoy en día.
La alimentación pues era así por medio de la caza de otros animales. Pero vamos a recordar que en esos entonces todavía no existía el fuego vino después. Entonces la alimentación generalmente era por medio de plantas frutales, árboles que daban frutos y de ahí se alimentaban. Vamos a realizar un modelo. Traigo un pedacito de cartón, traigo poquita plastilina. Vamos a realizar un modelo de cómo pudo haber sido Lucy, porque lo que fue encontrado por los antropólogos fueron huesos, restos fósiles. Vamos a realizar un modelo para ver cómo era Lucy y para más o menos ver qué diferencias había entre los australopithecus y los Homo que vinieron después y que sí se pudieran adaptar al medio natural. Bueno, pues hemos terminado ya nuestro modelo. Existe como tal una fotografía, como te mencionaba hace un momento. Entonces es más o menos lo que imaginamos con base a lo que fue encontrado, los restos fósiles, por eso son analizados, para más o menos identificar las características físicas de cómo pudo haber sido, pues en este caso, nuestra primer mujer hembra Australopithecus. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Por qué se llaman Australopithecus? Creo que fue lo primero que mencioné. Australopithecus viene compuesto por dos palabras, australis, que significa del sur, y tecus, que significa mono, entonces viene siendo mono del sur. Fueron encontrados pues en África. ¿Alguna otra duda? Entonces terminamos. Esto podría ser como un monumento, nos puede servir como una escultura y pues me la voy a llevar porque la voy a exhibir